comienza el tercer día. Salimos del camping de Ainsa hacia Roda de Isàvena. Pues ya estamos en Roda de Isàvena. Una cosita, si venís con coche, nada más entrar tenéis un parking, o sea, no tiene pérdida, es el único sitio donde se puede llegar. Y bueno, podemos continuar por aquí, por ejemplo, y mientras os voy contando alguna cosilla, como que, por ejemplo, Roda de Isàvena tiene 48 habitantes, es el censo al menos en el 2021, creo que era. También cuenta, o sea, es el pueblo más pequeño de España con catedral, y a mayores su catedral también es la más pequeña de España. Y también está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Por supuesto, ahora veremos por qué. Pues ha sido una grata sorpresa encontrarnos con un museo con la era de Vicen, la era de Vicen, que bueno, son 2,5 €, tiene 3 salas, una de objetos de la tierra, objetos antiguos, otra sala con barcos, que bueno, os estaré poniendo las imágenes ahora mismo, y otra salita con aviones, y bueno, también están mezclados más aparatos antiguos de la época de hace mucho tiempo. Así que... Y el huerto, y bueno, los polluelos. Sí. También tiene una zona de huerto, una zona de que tiene gallinitas y tal. Y bueno, este hombre, la historia de este hombre básicamente es que hace bastante tiempo la gente joven pues estaba marchando de aquí del pueblo, porque claro, no había carreteras prácticamente, no había luz, no había agua, pues lo que era la antigüedad. Y bueno, este hombre decidió marcharse. Y
hace, pues no me acuerdo, creo que no nos lo ha dicho, No. hace cuánto, pero bueno, hace unos años volvió aquí al pueblo, restauró esta casa y ha creado un museo que yo personalmente os recomiendo. Así que si venís por Roda de Isávena, visitad el museo. Pues antes, cuando hemos pasado por aquí por la carretera, no sé, me ha, ¿cómo decirlo?, cautivado este pueblo. O sea, he tenido que parar, he dicho, a la vuelta paramos sí o sí. He dicho, a la vuelta paramos sí o sí. Este pueblo es Serradui. Fijaros qué pasada, qué chulo. Y quizá desde la cámara no se aprecie lo bonito del pueblo, o sea, pero si vais a Roda de Isávena, esto está aquí a un paso, está a 5 minutillos en coche, está al ladito. Vamos a cruzar el puente que pasa por encima del río Isávena. Esto me recuerda a Setenil de las Bodegas. Quien haya estado allí sabrá por qué lo digo.